Hola mentados, el día de hoy vengo a enseñarles, ya que estamos en modo Super Mario Bros, cómo hice para hacer esta plantilla que estamos viendo acá en Spark, MetaSpark, que recuerden que pues todos estos modelados que aprendemos a hacer los vamos a poder utilizar también en programas de realidad aumentada, digamos sin importar cuál sea. Pero este lo hice en Nomad School y por eso nos vamos a ir directamente en este momento a Nomad y vamos a colocar acá, vamos a ver cómo se está viendo aquí en la iPad. Y esta es como tal, pues la florecita que hicimos. Entonces vamos a comenzar desde cero. Lo que voy a hacer en este momento es, primero, unir todo este objeto que nosotros tenemos. Recuerden que estamos en la versión, en este momento ya estamos en la versión 1.77 porque se ha ido modificando pues el programa de Nomad Sculpt. Entonces lo primero que voy a hacer acá es seleccionar todo lo que tengo acá abajo. Aquí tengo hasta unas luces. Vamos después a ir a la parte de añadir y aquí le damos en agrupar. Entonces en este punto ya nos quedó, digamos, agrupado. Y lo tengo agrupado pues para poder tener esto como guía. Entonces lo vamos a dejar más pequeñito por acá a la izquierda y podamos guiarnos. Entonces lo primero que yo hice, vamos a hacerlo como una forma, la idea es que sea un poco cortico y que podamos aprender harto. Entonces inicialmente es una esfera. Vamos a tocar aquí en la parte derecha superior. Recuerden que aquí uno puede tocar donde dice front dos veces para uno reubicar. Con una vez cambian y con dos veces ubican. Entonces vamos a tocar aquí dos veces y queda centrado. Entonces lo que yo hice inicialmente vamos a querer mirar un momento aquí la iluminación. Aquí en la parte de iluminación, que es en la ventanita que en este caso lo tengo en tipo de sombreado donde hay un solecito y ustedes lo pueden dejar en encendido y ahí pueden ir modificando la exposición o como está digamos la iluminación en este momento, que en este caso lo vamos a dejar así como lo tenemos, pero era para deshabilitar. Recuerden que digamos ustedes quieren utilizar diferentes materiales en tipo de sombreado, está el matte cap que lo que hace es cambiarlo a un tipo de color para uno poder empezar a modificar lo que es el modelado, que es para poder ver un poco más fácil. Aquí tengo activado el post procesado, lo voy a deshabilitar para que se vea tal cual así, digamos se ve como una imagen plana porque no estoy utilizando la iluminación de la escena. Ya teniendo así, lo único que vamos a hacer aquí es ir acá a la izquierda. Vamos a utilizar, viéndolo desde el costado derecho, con la bolita azul, lo vamos a dejar así un poquito pequeño, que es como ver un tipo de una lenteja, o digamos así como un poquito despichada la esfera. Y lo que yo hice aquí fue bajar un poco el tamaño, para que no quede tan grande. Y de este empiezo a sacar unos clones. Entonces aquí lo voy a dar clonar, con la esfera exterior lo hago más grande. Pero aquí necesitamos empezar a hacer que esto quede también más espichadito. Entonces si se dan cuenta, aquí empezamos a ver cómo empieza a quedar más delgado. No lo vamos a dejar tan delgado porque después vamos a hacer otra copia. Pero sí podemos ir cambiando si quieren es de color. Entonces aquí en la parte izquierda uno puede elegir el color. En este caso sería como la parte que es como un poco amarilla. Pero no necesitamos metalizado. Entonces el metálico lo vamos a bajar. Le vamos a buscar un poco como un tipo de amarillo. Más o menos así. Y vamos a ver bien, bien del color con todo el color arriba. Un poquito como entre naranja más bien y le damos pintar todo para empezar a diferenciar. Nuevamente le voy a dar acá en la parte superior clonar, vamos a dejarlo más grande nuevamente y vamos a dejarlo más delgado, pero este pues no lo metamos tanto, pero este de una vez le cambiamos el color porque esta es la parte que va a ir roja de nuestra flor. Entonces le vamos acá a pintar todo y ya tenemos como estas tres partes. Entonces si se dan cuenta de una forma un poco rápida y práctica ya empezamos a hacer toda la parte de la flor. Ahora vamos a pasar a la parte de los ojos. Luego más adelante vamos a empezar a modificar estas partes de las flores que están en la parte de afuera. Entonces los ojos. Eh, Vamos a ir aquí a la parte superior donde están los tres cuadros. Le vamos a dar en añadir. Y si se dan cuenta todo en este momento está quedando dentro de mi escena. Si yo despliego acá adentro, aquí están estos tres objetos que los voy a mantener para sacarlos de este grupo. Para que no se unan con los otros modelados digamos, de la flor que tenía antes. Entonces ahora lo que voy a seguir es añadir y vamos a agregar una caja o un cubo
Y este cubo, para darle la forma, porque también se puede hacer como un tipo de esfera a los ojos, pero me pareció un poco más práctico hacerlo con el cubo. Vamos a alargarlo. De una vez vamos a modificar el color, acá a la izquierda, de una vez lo dejamos negro. Este sí lo podemos dejar de una vez con el metalizado todo abajo para que quede brillante. Y vamos a acercar y le vamos a dar a pintar todo para que quede con el color. Entonces ya lo tenemos así. Vamos a dejarlo que quede un poco cerca. Si se dan cuenta, creo que aquí se rotó. Vamos a mirarlo acá. Vamos a mirar desde la parte derecha de la imagen para empezar a ubicar nuestro cuadrito. Y aquí lo vamos a dejar más pequeño. Lo vamos a mandar a la izquierda. Vamos a mandarlo hacia atrás para que esté tocando. Y lo vamos a alargar un poquito. Lo vamos a dejar por acá. Entonces en este momento vemos que es un cuadrado, pero si vamos a la parte superior, vamos a ir a buscar aquí en donde está el cubo. Aquí tenemos una parte donde dice parámetros. Abajo dice caja topología. Y si yo le bajo a la caja topología, lo voy a ir bajando. Él va a ir perdiendo aquí como subdivisión. Pero si quieren, lo voy a dejar aquí un color primero claro para que puedan ver lo que está pasando y con la malla activa. Entonces vamos a dejarle aquí pintar todo para poder ir bien. Entonces voy a volver a hacer lo mismo. La caja inicialmente viene en 32, entonces si nos damos cuenta lo que hace es bajar la subdivisión de esta caja, la vamos a dejar muy bajita, pero aquí donde dice post subdivisión, en la parte superior, si dan cuenta, si yo lo subo, ya esta caja que era totalmente cuadrada empieza a quedar como un poco redondeada. Y eso es lo que estoy buscando para que quede con la parte del ojo. Si yo le subo la subdivisión, nos damos cuenta que él va quedando como una gotica. Si lo subo a 1, ya queda como, digamos, como lo necesitamos. Y en este punto lo que necesitamos dejarlo así como estamos viendo. Luego de que lo tenemos así, vamos a simplemente a modificar acá un poco el escalado. Vamos a mirar que realmente está en la parte interna, que ahí sí se ve que está dentro. Y vamos a crearle una simetría. Entonces aquí en la parte derecha superior, donde están los dos triángulos que se unen, uno como a color, otro sin color, lo vamos a crear la simetría, pero él me está diciendo que en este momento no puedo porque no lo tengo editable. Entonces en la parte de abajo inferior hay una opción que llama Voxel. Si yo lo toco, automáticamente él ya me habilita esta parte de la simetría. Acá al lado derecho vamos a buscar una parte donde dice duplicación de izquierda a derecha. Si yo le doy sí, él automáticamente debería hacer la simetría, pero hay que tener en cuenta aquí algo que no me funcionó, y es porque en este caso, donde dice método, está en local y necesitamos dejarlo en mundo. Ahora le vamos a dar de izquierda a derecha, le vamos a dar sí y ya nos damos cuenta que ya nos aparece. Estos ojitos, pues ustedes pueden irlo modificando como ustedes deseen, lo voy a dejar un poquito más alargado. Si quieren moverlos, si se dan cuenta que aquí se mueven al tiempo, en la parte izquierda superior hay una parte donde dice simetría. Ustedes lo tocan, se dan cuenta que aquí yo ya puedo mover la distancia de esta simetría para dejarlo, digamos, más cerquita o más lejos. Entonces así es como voy a deshabilitar acá abajo donde dice malla para poder ver la pieza y le vamos a cambiar ya el color para que quede nuevamente negro. Le damos a pintar todo para ver cómo ya hagamos aquí la forma de los ojitos. Entonces de una forma muy práctica ya tenemos la parte de nuestros ojos, la parte interna amarilla, y ahora vamos a hacer la parte de abajo, lo que es el tronquito. Entonces el tronquito o la parte, digamos, de lo que es la parte verde, vamos a ir donde dice el material que se llama tubo, elegimos curva, y de luego que ustedes eligen curva, solo van a pintar hacia abajo. Y cuando pintan hacia abajo, pues vamos a ir adecuando esta partecita de la rama. Entonces si se dan cuenta, voy a ubicar nuevamente la partecita de la rama. La ideal es que la parte de abajo quede bien recta, o sea, aquí en la parte derecha. Y podemos darle un poquito de curvatura a nuestra ramita. Si yo uno un punto con otro punto, se desaparece. Y lo ideal es acá, es ir a la parte superior, vamos a conectarlo hacia atrás, pero pues vamos a hacer que esto esté todo hacia atrás. ¿Cómo? Con la opción de aparato, mirando de un costado, puedo mandarlo todo hacia atrás y puedo poner mi vista frontal. Pues en este caso tiene un color naranja, vamos a ir nuevamente a tubo, vamos a ir a la parte izquierda del color y vamos a buscar un color verdecito, claro, y le vamos a pintar todo. A mí me gusta dejar que la planta no quede con este, digamos, este mismo grosor. Entonces en la parte superior, seleccionando así cuando estamos en tubo y que nos salen los puntos, aquí en la parte superior dice radio y podemos modificar el radio. Lo tocamos 3 veces y con 3 veces podemos ir viendo que puedo ir modificando el grosor de esta parte de cada punto que tenemos para que ustedes puedan ir dejándole un grosor diferente a nuestra planta. Como digamos en este caso así quedaría. Ya tenemos la parte del tronco, pero ahora nos falta la parte de las hojas.
Las hojas es el mismo método, pero entonces lo que vamos a hacer es utilizar nuevamente toco curva, aquí teniendo la opción de tubo, curva, y hacemos una línea recta. Entonces en esta línea recta, como yo tenía que arriba habilitado el radio en 3 puntos, ya me deja modificar, si no lo tienen, tienen que habilitarlo, ya me deja modificar el grosor, y lo que voy a hacer es ir agrandando esto como si fuera un tipo de hojita, como así como lo que estamos viendo. Y listo, ahora que lo que voy a hacer yo, si se dan cuenta en ese momento eso se ve redondo, ¿no? Entonces voy a dejarlo acá, vamos a ir a la parte superior donde está, que es como una linecita que es del tubo, estamos en voxel, aquí dice topología, y si yo le subo la topología, pues nos damos cuenta que va quedando con mayor subdivisión y se va viendo, digamos, que un poquito más parejo, más bonito. Entonces lo voy a dejar en este momento con una subdivisión de 72. Luego, lo que voy a hacer es volverlo editable. En la parte de abajo inferior, donde dice voxel, lo toco y se me desaparecen todos los punticos porque ahora está editable. Ahora, utilizo el aparato, que en este caso es como la opción para poder modificar todo el posicionamiento y grosor. En la parte de la línea azul, del círculo azul, puedo dejarlo que quede más delgadito y nos damos cuenta que ya la dejamos la hojita planita. Entonces esta hojita planita la pueden dejar así, o con la herramienta de mover podemos ir modificando un poco la forma de la hoja. ¿A qué me refiero? Entonces con los 3 dedos estoy bajando aquí el tamaño de mi brocha, y lo que yo empiezo a hacer es que empiezo a hundir un poquito la parte del centro de la hojita. Entonces la vamos hundiendo, y en la parte de los costados lo que voy a hacer es empezar a hacerle hacia afuera para que esta vaya subiendo, como si la hojita tuviera una forma como encocada o generar una parte de un huequito en el centro de la hoja. Entonces esto lo vamos a ir haciendo así en toda la hoja. Ustedes pues pueden ir probando. La idea es que quede más o menos como una hojita como curviada. También podemos mandar esta parte de adelante de toda la punta hacia atrás, y así vamos curveando nuestra hojita. Ahora también lo que nosotros podemos hacer para empezar a perfeccionar un poco la hoja es utilizar la herramienta de suavizar para que quede un poquito más parejo. Entonces aquí en la parte derecha superior vamos a ir a buscar aquí en las herramientas, en la herramienta de suavizar, vamos en la parte superior donde está un lapicito y buscamos donde dice trazo, en este caso lo dejamos en agarre, y lo que va a hacer esto es que cada vez que yo toque en el centro él va a empezar a suavizar. Como aquí tengo la fuerza en la intensidad de la parte izquierda 79, si yo lo voy subiendo mucho, vamos a darnos cuenta que cada vez, si yo ya lo toco, esto va a quedar mucho más suave y todo el suavizado se va a ir aplicando en toda la pieza. Y lo vamos a dejar así. Entonces listo, ya tenemos nuestra hojita. Voy a utilizar otra vez la herramienta de aparato. Vamos a ir a reubicar nuestra hoja para que quede en nuestro tronco. La vamos a dar un poco más grande. Ya que ustedes pueden hacerlo de dos formas, pueden crearle una simetría o pueden clonarlo, que en este caso prefiero clonarlo porque no quiero que quede exactamente a la misma altura y posición, y con la simetría no podría hacer eso. Entonces le saco un clon y lo voy ubicando a la parte de la pieza que yo necesite. Ya tenemos nuestras hojitas, vamos a dejarlo un poquito así como curveadas. Y en ese punto ya tiene cara más de la flor de Mario, pero no hace falta la parte de abajo, que es como donde se va a soportar, que es la tierra. Entonces vamos a la parte izquierda superior, en los 3 cuadrados que se unen con una línea, vamos a ir a añadir y voy a crear una esfera. Esta esfera la voy a bajar, la voy a dejar más pequeñita y la voy a dejar un poquito más espichadita, más o menos así. Pero ¿qué es lo que voy a hacer acá? Toco 2 veces aquí arriba a la derecha para dejar la toma cerca. Y lo que voy a hacer en este momento es primero darle la opción de editable, que es voxel. Vamos a ir a la parte derecha a buscar la herramienta de recortar. En la parte izquierda vamos a buscar el que es rectángulo cuadrado. Y cuando lo recorto, lo ideal o lo que quiero hacer es dejarlo a la mitad. Esto lo que va a hacer es recortar pues la pieza que quede solo la mitad de este cuadrado. Entonces que vamos a esperar, a seleccionar, hacerlo nuevamente porque quedó con la de selección. Entonces vamos a hacerlo para que quede recortado, que es así, y vamos a darle recortar, que es tocar la imagen, el cuadrito blanco. Este lo va cambiando de un color para dejarlo un poquito café, que la idea es que sea como la parte de la tierra, que más o menos sería este. Le vamos a dar pintar todo y pues ya tenemos la parte donde está soportado, que sería así como lo estamos viendo. Ahora
Vamos a ver la parte donde dice aquí brocha y en la parte izquierda vamos a buscar una de las herramientas eh, para, para poder seguir. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es en la parte izquierda ya abriendo mis brochas. Voy a buscar una brocha que es esta que se las vamos a dejar en nuestra página de aumentados en Facebook para que simplemente la puedan descargar. Ustedes la descargan y aquí le van a importar fotos y agregan esa imagen que es la que tengo en este momento. ¿Para qué me sirve esto? Entonces voy a seleccionar la parte amarillita. Voy a volverla editable aquí abajo en Voxel. Vamos a tener la brocha de la herramienta que se llama brocha. En la parte superior, en lapicitos, vamos a buscar donde dice trazo en agarre. ¿Y esto para qué sirve? Para que cuando yo haga este agarre se van a dar cuenta que digamos el jala. Aquí lo voy a dejar en subtraer porque la idea es que queden unos huequitos, pero también si se dan cuenta la subdivisión está un poco baja. Entonces aquí en la parte izquierda superior buscamos donde está las opciones de multiresolución, voxel y no topo. Vamos a ir a multiresolución, le vamos a dar 2 veces subdivisión. Y si yo vuelvo a hacer el agarre ya nos damos cuenta que digamos ya va cambiando un poco. Entonces la idea de esto más que todo era empezar a darle como algunos detalles a la hojita, como algunos rasgos que ustedes pueden ir experimentando. No necesariamente tiene que ser este, pero ustedes pueden ir probando con cuál digamos cuál brocha o qué herramienta les puede servir. Y lo ideal es como dejarlo más o menos así, para luego con la herramienta de suavizar pues empezamos a pasar en todas las piezas y empezamos a suavizar estos agujeritos que acabamos de dejar para que se sientan un poco más suave estos digamos pliegues. Esto mismo vamos a hacer con la de afuera. Entonces selecciono la de afuera, lo vuelvo editable, vamos a la parte izquierda superior, busco donde está multiresolución, lo toco 2 o 3 veces, eso va a depender del dispositivo, algunos van a aguantar o no, él va a mandar a veces alguna alerta también si tiene una subdivisión muy alta. Y nuevamente hacemos el mismo procedimiento. Entonces con la herramienta de brocha empiezo a hacer estos agujeritos o estas lineecitas en toda la pieza. Y luego lo que hago es empezar a suavizar. Entonces cojo la herramienta de suavizado y empiezo a suavizar todas estas partecitas de nuestra planta. Y ustedes pueden ir experimentando con diferentes brochas o herramientas para poder hacer esto. Entonces así en este momento ya tenemos la forma de la florecita. Y aquí lo ideal ya es cuando uno la va a pasar directamente a si lo vamos a utilizar en el computador no más cool, vamos a habilitar aquí la malla y nos damos cuenta que tenemos una subdivisión muy alta en algunas piezas. Entonces recuerden que ustedes seleccionan la pieza que desean, van a la parte donde están los cuadraditos o donde están las opciones de, lo que es la topología y vamos a buscar uno que se llama MISC, que en este caso se llama diezmado, y si yo empiezo a tocarlo varias veces, él va a empezar a bajar la cantidad de polígonos de esta pieza. Recuerden que si lo hacen mucho, pues va a empezar a bajar un poco la calidad de nuestro modelado, pero esto va a depender para que ustedes lo van a utilizar, si es para realidad aumentada, si no es para realidad aumentada, no necesitan subdividir tanto, y la ideal es que vayan bajando el peso hasta, digamos, el punto que ustedes lo necesiten, sin perder mucha resolución. Ya luego acá, simplemente que hacemos, cuando ya tenemos un buen peso, es ir a la parte izquierda superior, buscamos en nuestra exportación, entonces aquí está en la parte de arriba del proyecto, vamos hasta abajo y buscamos donde dice exportar y lo exportan en GLTF. Aquí el peso me va a salir, va a decir que 78 megabytes, pero tienen que tener en cuenta que aquí yo tengo dos modelados de la misma florecita, entonces posiblemente puede que esto sea la mitad, tienen que ir probando hasta, lo recomendable sería tener máximo 3 megabytes por mucho, realmente debería ser 1 megabyte, pero pues digamos que lo podemos dejar máximo hasta 3 para poder utilizar en los programas de realidad aumentada como se ve aquí directamente en Spark, que es esta pieza que estamos viendo acá abajo. Así es como se hace la plantica de fuego de Mario Bros. Para que después la podamos utilizar en filtros y en diseños que nosotros digamos tengamos varios. Entonces espero les haya gustado. Recuerden que si tienen algún comentario lo pueden dejar aquí en la parte de abajo en nuestro canal. Y para que no se lo pierdan, nos vemos en un próximo tutorial donde vamos a ver cómo ya integrarlo acá y cómo vamos a hacer un filtro tanto en TikTok como también en Metaspark, que es este programa que estamos viendo. Para que no se lo pierdan. Entonces nos vemos luego. Chao.